Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. La estrella del programa de hoy fue un irlandés juerguista y excéntrico, pero también un excelente actor. Richard Harris, el protagonista de películas como Camelot o Un hombre llamado Caballo. Di si tú probar valor. Sufrir dolor sí, si no fuera, marchar. Se cumplen 60 años de la llamada crisis de los misiles, en la que el mundo estuvo cerca, como ahora, de una guerra atómica. Os vamos a contar cómo ha reflejado el cine aquel episodio. Si damos carta blanca a los ataques aéreos, sabes muy bien lo que acabará pasando. Tiene que haber alguna alternativa. Charlaremos con el actor argentino Nahuel Pérez y la sección de Jack Bourbon se ocupa esta semana de En el nombre del padre, una película que cuenta uno de los errores judiciales más grandes de la historia de Gran Bretaña. Y lo que necesito es que me cuentes toda la historia, la verdadera historia, con los detalles que puedas recordar. Todo esto y algunas cosas más a partir de ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes, día 25, se van a cumplir 20 años de la muerte de Richard Harris, un actor al que las nuevas generaciones recuerdan sobre todo como el primer Dumbledore de la saga Harry Potter. Sin embargo, su carrera fue mucho más allá de ese personaje y en los siguientes minutos vamos a recordarla. Hola, soy Brunilla Harris. Adelante, pase al salón. Muy bien, gracias. Hola, yo me llamo Matthew Harris. Pase. En cierta ocasión, Richard Harris decidió rastrear el paradero de todos los Harris del mundo en busca de su árbol genealógico. Logró contactar con más de 600 y los invitó a todos a pasar un fin de semana en un castillo de Irlanda que alquiló a tal efecto. Pero, ¿quién es este hombre? ¡William! ¿Pero qué pasa? ¡William! ¿Qué pasa? ¡Hay un señor en nuestra cama! Pero oiga. ¿Esto es cosa tuya? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? No tengo ni idea, buen hombre. Pero si lo descubre usted, por favor, no deje de despertarme mañana y me lo cuenta, ¿eh? Otra vez, tras una borrachera descomunal, se metió en una habitación de hotel que no era la suya y en la cama de una pareja a la que no conocía en absoluto. Y el día que su amigo Anthony Hopkins fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico, Harris se coló en Buckingham Palace y se lo reprochó a voces delante de todo el mundo. ¿Qué ha sentido un nacionalista galés como tú arrodillándose ante la reina, eh? ¿No te dieron ganas de quitarle las bragas? Una biografía plagada de anécdotas como estas deja claro que Richard Harris fue uno de los actores más peculiares de la historia del cine. Ven, te invito a un trago. ¿Qué tomas? Cerveza. 2 cervezas, por favor. Un tipo excéntrico, juerguista y bebedor, entregado a toda clase de excesos. Cuentan que poseía un carácter difícil y que solía tener agarradas con otros actores durante los rodajes. No le gusta que me cruce en su camino. Durante el rodaje de Camelot, por ejemplo, Vanessa Redgrave le tenía un miedo atroz, tras ver cómo le partió el labio de un puñetazo a David Hemmings tras una discusión. Por favor, esperad, no os haré ningún daño. Mentís, saltaréis sobre mí y me arrojaréis al suelo. Y cuando Michael Caine se atrevió a criticarle a él y a Peter O'Toole por haber malgastado gran parte de sus carreras con su afición a la bebida, Harris publicó una carta abierta en un periódico declarándole su enemigo hasta la muerte. Ese obeso y flatulento charlatán, maestro de la incoherencia, que se dedica a disimular sus enormes limitaciones como si fueran piadosas virtudes. Su carrera también fue peculiar. Destacó en su juventud durante los años 60 y principios de los 70, para luego caer en picado en lo que hubiera debido ser su plenitud como actor. Llegó incluso a abandonar el cine durante más de 10 años. Sin embargo,
Acontecimientos recientes deben ser tenidos en cuenta. Es cierto, Richard Harris vivió una segunda edad de oro como actor a partir de los años 90, convertido ya en un anciano prematuro. Richard Harris nació en 1930 en Limerick, Irlanda, el pueblo donde transcurría la novela y la película Las cenizas de Ángela. Su destino parecía bien marcado desde pequeño. ¡Pasa el balón, Bobo! ¡Pasa el balón, condenado Bobo! Harris jugaba muy bien al rugby. Todos estaban convencidos de que llegaría a ser jugador profesional. Diga, ¿no ha firmado aún? No, no se han decidido todavía. Bueno, no creo que les cueste mucho hacerlo. Hasta que una enfermedad cortó en seco su carrera a los 19 años. Eso es mala suerte. Le diagnosticaron tuberculosis y tuvo que estar postrado en cama durante más de 2 años, pero a la postre ese tiempo acabó definiendo su vocación artística. Lo mejor cuando se está triste es aprender algo. Es la única cosa que nunca falla. Aprender. Richard Harris se dedicó a leer libros sin parar durante su convalecencia, sobre todo obras de teatro, y animado por su lectura decidió convertirse en actor. Estudió arte dramático y empezó a trabajar en los teatros de Londres a mediados de los años 50. Boston. That's where I'd like to go to. Boston. Should I go there by myself? Este era uno de los escasos diálogos que tenía en la película Alive and Kicking, vivo y coleando, con la que debutó en el cine en 1958. Pronto, sin embargo, se convirtió en un secundario habitual del cine de la época. ¿Podría decirme si esta barca es la Bounty? ¿Barca ha dicho? Sí. ¡Barca! ¡Ja! Es un buque marino de tierra. Navegó en la Bounty junto a Marlon Brando en el clásico Rebelión a bordo y también dejó su huella en películas como Los cañones de Navarone, Mayor Dandy o La Biblia. Su primer protagonista llegó en 1963 con El ingenuo salvaje, película en la que daba vida a un tipo que conocía muy bien, un jugador de rugby. ¿Cuánto quieres de esto, papá? No, escucha, papá. No me divierte luchar en el campo de rugby para que otros disfruten. Solo me divierte si me lo pagan bien. Quiero darte parte de esto. Gracias a su trabajo en esta película ganó la Palma de Oro al mejor actor en el Festival de Cannes y fue nominado al Oscar. Y en 1967 llegó uno de sus personajes más recordados. Yo, Arturo de Inglaterra. Sí, el guerrero más grande de toda la tierra. Camelot. Camelot. I know it sounds a bit bizarre. Haciendo de Rey Arturo en el musical Camelot, logró por fin el estatus de estrella. Pero su gran éxito popular llegaría en 1970. Tú ya no ser hombre, tú ahora ser caballo. Un hombre llamado Caballo contaba la historia de un caballero inglés capturado por los indios Crows que aprendía a vivir como ellos. Sin dolor nada bueno nacer. La semilla se parte para crecer hierba. Ahora tú hacer juramento de valor. Juro demostrar mi valor resistiendo todas las pruebas. Su imagen, con el pecho atravesado por astillas y colgando de 2 cuerdas, es uno de los iconos del cine de los años 70. La película marcó la cima de su éxito y Harris aprovechó la popularidad para destacar en otras facetas. Aquí le escucháis cantando MacArthur Park, un tema que fue número 1 en todo el mundo. Como cantante, Harris consiguió 6 discos de oro y también publicó algunos libros de poesía. Sin embargo, el acierto de Un hombre llamado Caballo no tuvo continuidad en el cine. Participó en otras películas de cierto éxito, como El enigma se llama Juggernaut o El puente de Cassandra, pero poco a poco Harris entró en una fase de decadencia, encadenando un fracaso tras otro. Incluso rodó 2 secuelas de su éxito hasta acabar hastiado del personaje. ¡Basta! ¡Ya estoy harto! ¡Yo no soy un caballo! ¡Chuncahuacán, no! ¡Yo soy un hombre! Dicen que el problema residía en su mala elección de guiones, algo de lo que se declaraba único culpable. Durante 10 años hice una película tras otra sabiendo que eran una mierda, pero me daba igual. Había perdido la ilusión y todo el interés. Me importaba un comino. Su vida personal por entonces era también un auténtico maremoto. ¿Por qué nos habláis? Tu madre es una mujer peculiar. Me ha hecho llevar una vida extraña durante estos años. De su primera mujer, la hija de un lord inglés, se divorció en 1969. Con la segunda, la actriz Ann Turkel, tampoco le fue mejor. Llevo 18 años sin acostarme con ella y sin hablarle. Richard Harris decía de sí mismo que era el peor marido del mundo.
Solía desaparecer de casa durante meses y no se preocupaba siquiera de ocultar sus aventuras. Pero aún peores eran sus problemas con la cocaína y el alcohol. Su dieta diaria incluía 2 litros de vodka, y el actor contaba que había semanas enteras de su vida de las que no recordaba absolutamente nada debido a las borracheras. Creo que la cabeza me va a estallar. Un día, tras una crisis que le dejó medio muerto en el hospital y en la que incluso le llegaron a dar la extremaunción, el actor tomó una decisión. Es mucho mejor estar vivo que muerto. Richard Harris ingresó en una clínica de desintoxicación y abandonó por completo las drogas y el alcohol. Gracias a unas inversiones afortunadas, el actor seguía siendo muy rico, así que compró una casa en las Bahamas y allí se retiró durante 10 años, abandonando el cine. Se metió en casa y cerró los postigos al mundo. Solo renunciaba a su retiro para actuar de vez en cuando en el teatro, hasta que en 1990 el director Jim Sheridan le envió el guión de su película El Prado, y Harris vio en ella la oportunidad de recuperar sus raíces irlandesas. El padre del padre del padre de mi padre preparó esa tierra con sus propias manos y construyó esos muros. Nuestras almas están enterradas ahí abajo. Un Richard Harris que ya no era rubio, sino con el pelo cano y con el rostro surcado de arrugas, bordó su interpretación de granjero irlandés que lucha para que no le arrebaten su pequeño prado. Yo lo he alimentado, me he preocupado de sus necesidades, saqué las piedras de esa tierra con mis propias manos y la he convertido en una cosa viva. La única riqueza que tengo es esa hierba. Esa preciosa hierba verde, y usted quiere quitármela y le juro ante Dios que no voy a permitirlo. Gracias a El Prado, Harris consiguió la segunda nominación al Oscar de su carrera, pero sobre todo, esa película marcó su renacimiento cinematográfico durante los años 90. A partir de entonces le vimos, por ejemplo, en Juego de Patriotas, en Llanto por la Tierra Amada o haciendo de pistolero inglés en Sin Perdón. ¿Es eso cierto, señor? ¿Es usted Bob el inglés? Faisanes. Disparemos a los faisanes. 10 disparos. Digamos, a $1 por faisán. Yo dispararé por la reina y usted por quien quiera. Y también en Gladiator, donde daba vida al emperador Marco Aurelio. Una vez hubo un sueño llamado Roma. Solo podías susurrarlo. A nada que levantaras la voz, se desvanecía. Tal era su fragilidad. Y ahora temo que no sobreviva al invierno. Incluso se convirtió en un rostro popular para las nuevas generaciones, al ser elegido para encarnar al profesor Dumbledore en las 2 primeras películas de la saga Harry Potter. Grajeas Bertibot de las de todos los sabores. Fui muy desafortunado en mi juventud al dar con una de sabor a vómito. Desde entonces, casi he perdido el gusto por ellas. Mi primera experiencia con los niños fue sorprendente. El primer día de ensayo llegué y el director Chris Columbus estaba trabajando con ellos. Entonces me pidió muy educadamente si me importaba leer algunas escenas con ellos. Yo acepté encantado y al acabar, Rupert, el chaval que hace de Ron Weasley, me miró muy serio y me dijo: «Lo ha hecho usted muy bien, señor Harris. Creo que no tendrá problemas para interpretar su papel de profesor Dumbledore». El Richard Harris de los últimos tiempos era un tipo feliz al que se le podía ver a menudo por los pubs de Dublín o Londres, charlando con los clientes. Había vuelto a beber, solo cerveza, eso sí. 4 pintas de Guinness, contaba, era su dosis diaria. Harris se reía a menudo de la inaccesibilidad de estrellas como Tom Cruise. Él, decía, no necesitaba aviones privados ni secretarios, sino amigos con los que disfrutar. Y es que había hecho suyo el consejo que Dumbledore le daba a Harry Potter. No conviene deleitarse en los sueños, Harry, y olvidarse de vivir. Durante el rodaje de la segunda película de Harry Potter se empezó a oír el run-run de su enfermedad. Buenas noches, profesor Dumbledore. ¿Son ciertos los rumores? Eso me temo, profesora. Richard Harris había desarrollado un cáncer linfático. Murió el 25 de octubre de 2002 a la edad de 72 años. En el comunicado oficial, su familia explicó que lo había hecho tranquilo, satisfecho de haber tenido una vida plena. Cuando un hombre atisba su fin, quiere saber que su vida ha tenido algún sentido. ¿Cómo tratará mi nombre el mundo venidero? Seguramente como un actor de leyenda, capaz de lo mejor y de lo peor. Una existencia que dejó más de 70 películas, muchas giras teatrales y un sinfín de aventuras y emociones para el disfrute de los buenos degustadores de biografías cinematográficas.
Ninguna de las 3 películas que tenéis que adivinar esta semana en nuestro juego está protagonizada por Richard Harris. Esa es una pista. Las otras ya las sabéis, un diálogo y un tema de su banda sonora. Señor, soy Jordan Rivers y estos son los traseros mojados de Cotonelia, Mississippi. Los traseros mojados somos maestros de la canción tradicional. Nos vuelve locos, ¿verdad, chicos? Es verdad. Claro que sí. Eso es. Y además no somos negros. Salvo aquí nuestro acompañante. I had a friend named Ramblin' Bob. He used to steal, gamble and rob. He thought he was the smartest guy around. Well, I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Soñé con un tipo con un jersey verde y rojo muy sucio. ¿Pero qué me dices de sus uñas? Arañaba las cosas con sus largas uñas. En realidad parecían cuchillos o algo cortante fabricado por él. Y hacían un ruido horrible. $50.000 nicaragüenses han muerto. Y ahora un yanqui. Puede que ahora los norteamericanos se sientan indignados por lo que está pasando aquí. Puede que sí. Tal vez debimos haber matado a un periodista norteamericano hace 50 años. Bueno, ¿queréis saber cuántas habéis acertado? Pues ahí vamos. La primera era relativamente fácil. Oíamos a George Clooney y a sus amigos de los traseros mojados en la película Oh Brother de los hermanos Coen, y luego sonaba una de las canciones que estos cantaban en el film. La segunda era también fácil, sobre todo por la descripción del sueño que hacía la chica. Pesadilla en Elm Street, la primera película de la saga, estrenada en 1984, con música de Charles Bernstein. Y terminábamos con la más difícil de las 3, Bajo el Fuego, una película ambientada en la Nicaragua de la Revolución Sandinista que Nick Nolte y Jim Hackman protagonizaron en 1983 con Jerry Goldsmith al cargo de su banda sonora. Aunque la película no cuenta su historia, el fragmento de diálogo que escuchábamos se inspiraba en la muerte del periodista de la ABC, asesinado por la Guardia Somocista en un control policial. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Vivimos tiempos difíciles y de incertidumbre como consecuencia de la guerra de Ucrania, un conflicto que ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de una hecatombe nuclear. Estos días se cumplen 60 años de la llamada crisis de los misiles, que situó al mundo al borde de una guerra atómica. Fueron 13 días los que separan el 16 del 28 de octubre, en los que Estados Unidos y la Unión Soviética libraron un pulso que pudo resultar fatal para el género humano. Vamos a recordar qué pasó en aquellos días y cómo lo ha reflejado el cine. Será mejor que vengas. ¿Qué me comentabas el otro día sobre Cuba? ¿Que no era importante? El 16 de octubre de 1962, una noticia sacudió la Casa Blanca. Una serie de fotografías tomadas desde el aire por aviones espía norteamericanos revelaban que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en la isla de Cuba. Las armas estarían operativas en pocos días y su poder destructivo alcanzaría a las principales ciudades de Estados Unidos en cuestión de minutos. Es como si hubiésemos interceptado el portaaviones japonés camino de Pearl Harbor.
Aquel fue el detonante de la llamada crisis de los misiles, 13 días que colocaron al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Durante años los americanos han tenido sus misiles nucleares en Turquía, apuntando directamente a nosotros. Pero ¿cómo nos atrevemos a poner misiles en Cuba? ¿Es eso justo? Rápidamente el presidente Kennedy reunió a sus colaboradores más cercanos en un comité de seguridad nacional. Me parece que tenemos dos opciones, o la combinación de presión internacional y acción por nuestra parte hasta que cedan, o atacar. La vía diplomática que proponían algunos consejeros no daba sus frutos. Los rusos intentan demostrar que pueden hacer lo que quieran y que no podemos impedírselo. Por eso, los militares del Pentágono eran partidarios de una inmediata respuesta armada. ¿Cómo se desarrollaría todo el proceso? Su primer paso, señor, será darle a los soviéticos entre 12 y 24 horas para que retiren los misiles. Ellos se negarán. Entonces usted ordenará los ataques seguidos de la invasión. Opondrán resistencia y serán vencidos. Tomarán represalias contra otro objetivo en alguna otra parte del mundo, seguramente Berlín. Cumpliremos con nuestros compromisos del tratado y nos enfrentaremos allí, venciéndoles según nuestros planes. Planes que requieren armas nucleares. Sin embargo, el presidente Kennedy supo aguantar la presión, decidiéndose al final por el bloqueo naval de Cuba. Hay entre 20 y 30 barcos dirigiéndose hacia Cuba en este momento. A 800 millas de su costa, la Marina detendrá, abordará y mandará de vuelta a cualquier navío que transporte armas. Una cuarentena evita que más misiles lleguen a Cuba y, aunque no elimina los misiles que ya están allí, da la posibilidad a los soviéticos de retirarse sin entrar en guerra. El 22 de octubre de 1962, Kennedy se dirigía a la nación en un discurso televisivo y en la ONU se vivían jornadas intensas. Usted, embajador Zorin, ¿niega que la URSS haya instalado y continúe instalando bases de misiles de alcance medio e intermedio en Cuba? ¿Sí o no? No espere la traducción, ¿sí o no? Hubo algunos rifirrafes que fueron ocultados tanto por rusos como por americanos, pero el bloqueo naval comenzó a surgir efecto. Señor presidente, nos llega la confirmación de varias fuentes. Los barcos se están deteniendo. Algunos dan media vuelta. Finalmente, después de varios días de tensiones y negociaciones encubiertas, el líder soviético Nikita Khrushchev daba la orden de regreso a sus barcos. Hoy el primer ministro Khrushchev ha enviado un mensaje al presidente Kennedy. Además de las instrucciones transmitidas con anterioridad de poner fin al trabajo de construcción de sus bases en Cuba, el gobierno soviético ha ordenado el desmantelamiento de armas en ese país y a continuación su embalaje y devolución a la Unión Soviética. Los americanos, por su parte, se comprometían a no invadir en el futuro la isla de Cuba y a retirar sus misiles de Turquía. La crisis de octubre del 62 marcó el inicio de la distensión entre las dos superpotencias. Se enlazaron las comunicaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin mediante la creación del famoso teléfono rojo y por primera vez se habló de la necesidad de iniciar la vía del desarme nuclear. ¿Qué clase de paz buscamos? Estoy hablando de una paz verdadera. La clase de paz que hace que merezca la pena vivir en esta tierra. No simplemente paz en nuestros tiempos, sino paz para todos los tiempos. Aparte de algunos documentales, no hay ninguna película rusa que aborde la crisis de los misiles, por lo que en el cine hemos visto esta historia siempre desde el punto de vista norteamericano. La mejor película sobre el tema es 13 días, dirigida en 2000 por Roger Donaldson y protagonizada por Kevin Costner. 13 días reconstruye con rigor y de forma minuciosa aquellos acontecimientos, aunque evitando adentrarse en la génesis del conflicto, como fue la llamada Operación Mangosta, que preparaba la invasión de Cuba. La película está construida como un thriller de tensión y la mayor parte de la acción transcurre en los despachos de la Casa Blanca. Kevin Costner. Hay muchas películas hechas en Hollywood sobre hombres luchando, pero muy pocas sobre hombres intentando no pelear. 13 días nos muestra también que el enemigo de los Kennedy no era únicamente la Unión Soviética. Dentro de la misma Casa Blanca, algunos consejeros y militares iban dando forma a una oposición reaccionaria que culminaría un año después con el magnicidio de Dallas. Piense que el padre de los Kennedy fue uno de los artífices de Múnich. Solo hay una postura responsable. Esperemos que la pacificación no les venga de familia. Me temo que la flaqueza sí. Hay otras películas sobre Kennedy que también hacen referencia al episodio de la crisis de los misiles y de cómo lo vivió el presidente o su esposa Jackie.
Es el caso, por ejemplo, de matar a Kennedy. Por favor, no me mandes a Camp David. Quiero quedarme contigo. Aunque no haya sitio en el refugio antiaéreo, quiero estar cerca de ti cuando pase. Quiero morir a tu lado. Y hay también unas cuantas películas en las que aquellos sucesos sirven de telón de fondo para contar otras historias. En la reciente El espía inglés, por ejemplo, Benedict Cumberbatch daba vida a un hombre de negocios británico que se prestaba a trabajar como correo entre un político soviético disidente y la CIA y el M-16. Puedo traerles al mejor informante soviético que tienen justo cuando Rusia y Estados Unidos están al borde de una guerra nuclear. Ha hablado de usar a la gente. Por Dios, úseme a mí. De igual forma, en la película El juego más frío, Bill Pullman interpretaba a un ajedrecista americano que se enfrentaba al campeón ruso en una partida crucial que servía de cortina de humo para ocultar los contactos con un espía infiltrado en la Unión Soviética. Le respaldaremos y le enviaremos a GIF mensajes cifrados para contactar durante la fiesta que organizarán los rusos tras la siguiente partida. Él le dará el microfilm en un corcho de champán. Ya sé lo que quieren. Que Gavrilov no pierda la siguiente partida. O por lo menos que haya tablas. Para que los rusos acudan a la fiesta que se celebra tras la partida. ¿Y puede forzar el empate? En Matiné, de Joe Dante, la crisis de los misiles era el ambiente perfecto para que el productor y director William Castle, al que daba vida en la película John Goodman, estrenara su cinta de terror atómico Serie B. Mira estos titulares. Cayo Hueso está a 150 kilómetros de Cuba. Deberíamos aplazarlo un par de semanas. ¿Estás bromeando? Es el momento perfecto. La historia de la guerra les ha asustado. Cuando lleguemos, ¡pam!, daremos el golpe. Sí, claro. También desde el ámbito de la comedia tenemos Buscando a Eva. En esta película, estrenada en 1999, Christopher Walken y Sissy Spacek eran un matrimonio que, convencido de lo inminente de un ataque soviético durante la crisis de los misiles, se metía en un refugio nuclear. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí abajo? Hasta que la situación se normalice. Puede ser cuestión de días. ¿Días? Cariño, ¿y si me pongo de parto? Podría ocurrir en cualquier momento. He leído sobre el tema y, si es necesario, yo mismo traeré el bebé al mundo. Lo malo es que el refugio contaba con un dispositivo automático que lo mantenía cerrado y la pareja tenía que pasar allí un tiempecillo. Es por seguridad, para que no salgamos. La radiación lo desintegra todo después de una explosión atómica. Dura 35 años. ¿35 años? Hay otras películas como Un hombre soltero de Tom Ford o Ginger y Rosa de Sally Potter que también utilizan la crisis de los misiles como telón de fondo para contar otras historias, o incluso películas de superhéroes como X-Men Primera Generación que ambientaban en ese episodio una de sus batallas entre mutantes buenos y malos. Cuba, Rusia, América, no hay diferencia. Shaw ha declarado la guerra a toda la humanidad. Mañana, la humanidad sabrá que existen mutantes. Nosotros no harán diferencias. Nos temerán. Y el temor se transformará en odio. No si impedimos la guerra. No si podemos parar a Shaw, si arriesgamos la vida por ellos. Cuando Kevin Costner presentó en el año 2000 su película 13 días, ya nos lo advirtió. The crisis is not over. La crisis nunca ha terminado del todo. Rusia y Estados Unidos siguen teniendo estas armas de destrucción masiva y otros países las tienen también. A veces tengo la sensación de que el mundo se ha dormido y no es consciente de que podía volver a ocurrir algo similar. 22 años después de aquellas palabras, la guerra de Ucrania ha vuelto a poner sobre la mesa el peligro atómico que amenaza a todo el planeta. ¿Qué va a pasar? Si mañana vemos salir el sol, será gracias a hombres de buena voluntad. Y eso es lo único que nos separa del diablo. Esperemos que esos hombres de buena voluntad existan todavía, que se imponga la cordura y que el próximo mensaje que escuchemos sea el del final de la guerra y no los de preparación para una probablemente definitiva contienda nuclear. Y ahora les explicaremos lo que tienen que hacer si suena un aviso mientras están en casa. Lo primero es ponerse a cubierto. Mande a sus hijos al refugio nuclear y después corte la electricidad y el gas con la llave principal. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night, while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My one and only love. Este es Sting, haciendo una versión de My One and Only Love, una balada de los años 50 que el cantante británico grabó para la banda sonora de Living Las Vegas, la película de Mike Figgis estrenada en 1995. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Charlamos hoy con Nahuel Pérez Vizcayart, uno de los protagonistas de Un año, una noche, la película dirigida por Isaki Lacuesta, que se estrena este fin de semana y que cuenta la historia de una pareja que sobrevive al atentado de la sala Bataclan de París en noviembre de 2015. Nahuel Pérez Vizcayart es argentino de nacimiento, pero desde hace años vive en París. En el cine francés ha ganado un César al mejor actor revelación por la película 120 pulsaciones por minuto, y le recordamos también en películas como El profesor de persa, Nos vemos allá arriba, y en la película española Todos están muertos de Beatriz Sanchís, y nos ha contado esto de su vida y de su profesión de actor. No me gustaba actuar ni hacer las clases de teatro en la escuela cuando era chico. Me daba mucha vergüenza, me sigue dando, de hecho. 3/4 de lo que hacemos en la vida son errores. Como haber sido actor. Fue un puñetero error. Iba a una escuela secundaria en Buenos Aires, una escuela técnica industrial muy exigente, y había un grupo de teatro los viernes a la tarde que, no sé, que estaba ahí, a veces uno se podía inscribir y ir, y empecé a ir, y éramos de golpe 7 personas en una escuela de mucha gente, o sea que no éramos muchos, pero se ve que éramos personas con ganas de encontrarse, y fue eso, más como una reacción humana a la ausencia de humanidad. Y construyendo momentos de colores, de compartir, de ponerse un vestuario, cosas muy simples. Creo que desde ese lugar me invitó la actuación, ¿no? Fue desde un lugar casi de supervivencia, te diría, como de poder ahí encontrar aire. Lo mío es actuar. Siempre me ha sido fácil. Nunca me ha dado problemas. Dicen que cada cual nace con algo. Yo nací con esto. Me encanta el escenario. Me gusta estar sobre él. Siempre me sentí yo mismo. De golpe me empezó a pasar mucho que me empezaron como a llamar de otros países, y yo siempre desde chico tuve como una especie de obsesión con lo extraño, ¿no? Con lo lejano, siempre algo ahí estuvo muy latente. Seguimos sin gente que trabaje y nada, me están corriendo. ¿Te vas a ir? Que no me queda otra. Sí, lo de siempre. Fue azar, fue que la vida nos fue llevando hacia lugares a los cuales naturalmente uno estaba gravitando. No sé, eso nadie lo puede decir. Pero también cuando se abre un poquito una puerta hacia algo y uno ahí ve del otro lado un gran mundo que a uno lo atrae, y bueno, uno va a ir muy de cabeza, ¿no? Y es un poco lo que me pasó a mí, fui muy de cabeza, como aprendí inglés en 5 meses porque me habían preseleccionado para una beca que era en Nueva York y no dudé, fue como, uff. Open or closed. Open. Muy bien. ¿Entendiste? No, sí, pero a ver de nuevo. Open or closed. Y estudiaba 8 horas por día porque estaba muy, muy convocado en todo sentido, en cuerpo y alma, para querer tomar esa oportunidad, sin dudarlo. Y después de hacer mi primera peli en Francia, me quedé 3 meses en París y aprendí francés. Y estudiaba 8 horas por día. Non mais je rêve, c'est quoi ce débat? Vous parlez comme si l'action avait foiré, mais excusez-moi, ça a été une réussite. Como una cosa muy obsesiva, y ni siquiera fue que lo hice porque quería trabajar en francés. No, es como esa curiosidad casi infantil, te diría, de que hay algo que te gusta y lo querés hacer. Y me pasó con muchas cosas en la vida. Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Y eso no es lo más difícil, sino recordarlas.
Es imposible. Claro, después empecé a estudiar alemán y hacía chino también, hacía idiomas. Sí, como los idiomas como puerta de entrada hacia, no sé, hacia la mente de otro, ¿no? Como querer, no sé si entender, pero como querer vivenciar otras lógicas. Como esa, la idea del viaje, ¿no? La idea de ir al encuentro, la idea de mimetizarse, la idea de desaparecer en otras culturas. Y también me pasa un poco eso, que me gusta tanto ser anónimo, que disfruto mucho de saltar de un país a otro porque veo como que llego a un territorio nuevo en el que no me conocen y me encanta. Como no construir esa idea de la carrera o de el imperio personal en un determinado territorio. I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that make me say I really wanna be in LA. Siento que abordo todo de manera muy instintiva y no aplico ningún método especial o diferente según, como que me voy dejando mucho llevar por lo que el propio material invita a pensar o con los encuentros, con lo que las demás personas también van de golpe aportando o despertando en uno. No sé, lo veo de manera bastante caótica y me gusta que sea así, ¿no? Porque la materia humana es tan caótica, insondable y difícil de... No sé, creo que no hay que aplicar esquemas científicos. A ver, claro que no volvería a Bataclan, no, tan imbécil no soy. Pero yo qué sé, para bien y para mal, lo que ha pasado ya forma parte de mí, no lo puedo separar. Una puta cabra, tío, yo salgo de ahí corriendo y no me pillan ni que quieran. Y encima de un concierto de heavy, si es que es para darte un matazo. Que no son heavy, capullo. No. Si te gusta extremo duro, seguro que esos te molan. Las pocas veces en mi vida, o la única que tuve como un mini hecho traumático, sí recuerdo que muy específicamente esta sensación como del software que queda como tildado en un lugar y hay una imagen que vuelve constantemente y que nos objetiza, ¿no? Que nos tiene ahí como presos de su accionar. Se activa la lógica del post-trauma, que puede ser muy enloquecedora. Eso de que los tiros empezaron en una canción sobre el diablo, ¿sí o no? The Devil. Y era viernes 13. ¿Era viernes 13? ¿Sí? Y el concierto empezó a las 10:02. O sea, 13. O sea, 12. Sí, es cierto que al ser un personaje inspirado de una persona que existe hoy en día, se activan canales de trabajo que son diferentes, ¿no? Uno tiene acceso de primera mano a las vivencias de esta persona y es casi como... Es muy divertido, ¿no? Más allá de que la materia sea muy compleja, hay algo de todo lo que es la curiosidad del actor se activa mucho. ¿Lo has dejado tú o te han echado? No, lo he dejado yo. ¿Y tienes un plan ahora? No, necesito parar y pensar. O sea, los proyectos no importa de qué nacionalidad sean, ¿no? Si hay algo en el proyecto en sí que me convoque y me interpele, vamos, para adelante. ¿Y con esta qué vas a hacer mientras? Que no me va a mantener, que tengo ahorros, tío. Sí, yo no es porque te mantengas, porque estés todo el día ahí en el sofá sin hacer nada, tirado. Eso no hay mujer que lo aguante. Y menos en un piso de 3 metros cuadrados, que es lo que tú tienes. Que no, hombre, que son 60. Sí, 60. Que sí. Que en la ciudad vivís todos ahí encerrados como presos. No sé cómo está pasando acá en España, pero en Francia hubo un momento muy... Ahora está un poco mejor, pero hubo un principio que fue... La gente había quedado en esa especie de burbuja hospitalaria, ¿no? De quedarse en casa y que todo venga a mí, que todo ocurra en los pocos metros, o muchos, no sé, depende de quién, pero de la casa, ¿no? Los límites de la casa. Pero bueno, quiero creer que siempre hay un lugar de curiosidad que nos va a sacar, ¿no? Del salón de casa o del lugar cómodo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
tema de David Holmes pertenece a la banda sonora de Ocean's 12, la segunda película de la saga protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon y demás miembros de esa banda de ladrones cinematográficos que nació como un remake del clásico La cuadrilla de los 11 de Frank Sinatra y el Rat Pack. Pero llega el turno de un tipo tan cool como los propios Clooney o Sinatra, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? El cine y el terrorismo son dos fenómenos que nacieron al mismo tiempo, a finales del siglo XIX. El cine de la mano de los hermanos Lumière y el terrorismo en Rusia, cuando grupos anarquistas empezaron a actuar violentamente cometiendo atentados contra el régimen zarista. Se han hecho infinidad de películas sobre grupos o acciones terroristas, y estas películas, en muchos casos, acaban convirtiéndose en polémicas. Baste pensar en títulos como La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, Agenda oculta, de Ken Loach, o La pelota vasca, de Julio Meden, película que también pasará por esta sección. El largometraje que os traigo hoy es uno de los casos más destacados en este sentido. En el nombre del padre, dirigido por Gene Sheridan en 1993 y protagonizado por Daniel Day-Lewis, Emma Thompson y Pete Postlethwaite. Una película de esas que llaman comprometidas y que denuncia que en la lucha contra el terrorismo no todo vale. ¡Soy un hombre inocente! He pasado 15 años en prisión por algo que no cometí. Y morir a mi padre en una prisión británica por algo que no cometió. El 19 de octubre de 1989, Jerry Conlon salía de los juzgados de Londres gritando al mundo estas palabras. Había pasado 15 años en la cárcel por unos crímenes que no cometió. Su padre había muerto en prisión, acusado de ayudarle. Lo que pasó a conocerse como el caso de los 4 de Guildford fue uno de los errores judiciales más grandes de la historia de Reino Unido, y el irlandés Gene Sheridan lo llevó al cine. ¡En nombre de mi padre! ¡Y de la verdad! En el nombre del padre nos traslada a 1974. Aquel año Inglaterra e Irlanda del Norte sufrieron una ola muy violenta de atentados del IRA. En Belfast a principios de los 70 reinaba el caos. Era extraño ver pasear a soldados por las calles. Todos tenían miedo de la población civil, porque cualquiera podía ser un activista del IRA. El más sangriento fue la bomba que pusieron en Guildford, municipio cercano a Londres, en un pub frecuentado por soldados ingleses. 5 personas han muerto y 75 han resultado gravemente heridas al estallar una bomba sin previo aviso en una taberna del distrito de Guildford. El Parlamento ha aprobado una ley antiterrorista que permitirá que los sospechosos de atentados sean retenidos bajo custodia policial por un periodo máximo de 7 días. La policía británica detuvo a Jerry Conlon y a otros 3 jóvenes irlandeses que ese día estaban en la zona, acusándoles de haber colocado la bomba y de pertenecer a la organización terrorista. Dígales que dejen de hacerme daño. Le juro por Dios que estaba con un hombre cuando estallaron las bombas. Estaba con un vagabundo llamado Charlie Moore. La policía comprobó sus coartadas y vio que eran ciertas, pero el gobierno necesitaba demostrar a la población que tenía la situación controlada y rápidamente buscaron un cabeza de turco. No consigo que confiese. Sois de la misma ciudad. Dale confianza, te entenderá. ¿Cogerás al que puso la bomba? Nuestro trabajo es que no las pongan. ¿Quién es Marian? ¿Un irlandés quien colocó la bomba? Jerry. No sé quién colocó la bomba. ¿Quién es ella? ¿Te cabreas? ¿Te tocamos el punto débil? Yo no he tenido nada que ver. ¿Nada que ver con qué? ¿Nada que ver? Jerry y sus compañeros fueron torturados y obligados a firmar una confesión que además implicaba a parte de la familia Conlon y a otra familia relacionada con ellos, los Maguire. Después fueron juzgados y condenados en un proceso lleno de irregularidades. Le condeno a cadena perpetua y sentencio que cumpla un mínimo de 30 años. Llévenselo. Los 4 de Guildford pasarían 15 años en la cárcel, hasta que en 1989 el caso se reabrió y pudo demostrarse su inocencia. Señor Conlon, ¿colocó la bomba en Guildford? No lo hice. La policía afirma que estaba en Guildford la noche que estalló la bomba. Díganos, ¿dónde estaba? En un parque de Londres. ¿Por qué confesó usted haber puesto la bomba? Porque me golpearon y me amenazaron con matar a mi padre. ¿Puede repetir eso, por favor?
Bueno, me asustaron durante 7 días. Y después de eso me amenazaron con matar a mi padre. Hubiera firmado cualquier puta cosa. Los verdaderos autores del atentado nunca fueron detenidos ni procesados. Lo mismo ocurrió con los responsables de amañar un proceso que acabó llevando a 11 inocentes a prisión. Por eso, cuando el irlandés Jim Sheridan decidió llevar la historia al cine, el anuncio no sentó nada bien en Gran Bretaña. La película fue atacada ya antes de empezar el rodaje. Las instituciones británicas no estaban pasando por su mejor momento. El gobierno de John Major estaba completamente desacreditado. La monarquía, con los problemas entre Carlos y Diana, parecía un desmadre. Y ahora el sistema judicial iba a ser cuestionado ante todo el mundo por un director que, para más Inri, era irlandés. Aquí están, son los irlandeses. De nuevo traen problemas a nuestro país. ¡Volved a casa y que os follen! La prensa conservadora cargó contra el director de la película. Le acusaban de perpetuar el conflicto, metiéndose en un asunto que no entendía. La palabra conspiración se repetía una y otra vez en los titulares. Jim Sheridan. Ahora resulta que la prensa y el poder establecido británicos nos acusan de mentirosos y conspiradores. Nuestra película no es una conspiración. De lo que habla nuestra película es de la conspiración del poder para meter a esta gente en la cárcel. A Jim Sheridan se le acusó de haber hecho una película llena de imprecisiones y de inventarse cosas que jamás ocurrieron. Se nos ha acusado de cambiar los hechos. Es cierto que Jerry Conlon no compartió celda con su padre, pero estaba en la de al lado. Se nos ha acusado de meter 2 juicios en uno. Es cierto que hubo 2 juicios, pero los 2 tuvieron al mismo juez, al mismo fiscal, y los cargos eran los mismos. Ninguna de estas cosas cambia el hecho de que varias personas inocentes fueran encarceladas cometiéndose una terrible injusticia. ¿Por qué nadie nos ha demandado? Si tienen un problema con la película, que nos demanden por cambiar los hechos. Iremos a juicio otra vez. Sheridan reconoció haber cambiado algunos hechos para simplificar la historia. Yo fui quien colocó la bomba de Guilford, señor Conlon. Por ejemplo, nadie confesó nunca ese crimen. La historia de la coartada que permitió la reapertura del proceso también fue modificada en la película. Charlie Burke existía de verdad. No es solo un producto de mi imaginación. En la película, Charlie Burke era un mendigo y la abogada conseguía su testimonio robándoselo prácticamente a la policía. La coartada de Jerry Conlon la supo el señor Dixon un mes después de que Jerry Conlon fuera arrestado. Había una nota adjunta que encontré junto al expediente. La nota dice no enseñar a la defensa. Pero Charlie Burke en realidad no era un mendigo y su testimonio se lo pasaron a la defensa durante el proceso de apelación. Estas modificaciones dieron el argumento perfecto a todos los que acusaban a la película de ser un panfleto a favor del IRA y que glorificaba la violencia terrorista. Lo que contamos es esencialmente cierto. Jerry Conlon fue arrestado, interrogado, torturado y obligado a firmar una confesión. Ya antes del juicio supieron que era inocente, que su padre era inocente, y dejaron que todo siguiera adelante. Dejaron a su padre morir en prisión y esperaron 15 años para dejar salir a Jerry, porque cuanto más tiempo le mantuvieran en prisión, menor era la posibilidad de juzgar a aquellos que le encerraron. En plena campaña de desprestigio, 3 policías fueron exculpados de haber falsificado pruebas contra los 4 de Guilford. Esto era lo que decía la prensa británica. Esto ofrece indicios racionales para pensar que al menos 2 de los 4 de Guilford pueden ser culpables después de todo. Ahora, los intelectuales progresistas tendrán que hacer una segunda parte de la película para mostrar al mundo la injusticia cometida con estos 3 policías exculpados. También dolió mucho en Inglaterra el que Emma Thompson, la niña mimada de la crítica británica, encarnara a la abogada de Jerry Conlon. Una declaración, señoría, que exculpa a todas estas personas, estas personas inocentes, pero alguien, o este hombre, o quizás su superior o el superior de su superior, ordenó que estas personas fueran usadas como cabezas de turco por una nación que reclamaba a gritos una venganza a cambio de la sangre inocente derramada en las calles de Guilford. Le reprochaban el hecho de que una de sus mejores actrices, como era ella, protagonizara una película que hurgaba en un episodio tan negro de la historia judicial británica. Pero la actriz siempre lo tuvo claro. Francamente me importa un pimiento. Los 4 de Guilford fueron víctimas de una injusticia terrible. En el nombre del padre no es una película política, aunque cuente una historia política. Esto es una reacción de histéricos que insulta nuestra inteligencia. Pero nada de todo esto impidió que se estrenara la película, que fue un gran éxito de crítica y público en todo el mundo. Al
salir de la cárcel, Jerry Conlon escribió el libro en el que se basa la película. Nuestro caso fue producto de tal locura que si te lo inventaras nadie se lo creería. Pero en el nombre del padre hay dos películas en una. Una trata el caso de Guilford y la otra explora las relaciones entre el protagonista y su padre, que fue acusado también falsamente de colaborar con su hijo y en la película acaba compartiendo la celda con él. ¡Apártate de mí! Me has seguido toda la puta vida y ahora estás aquí, en la cárcel. ¿Lo has hecho a propósito? No. ¿Estás seguro? Basta ya. ¿Lo has hecho a propósito? ¡Calla! ¿Eso es un golpe? ¿Eh? ¿Te parece un golpe? ¡Pégame más fuerte! ¡Pégame de verdad! ¡Más fuerte, joder! ¡Pégame más fuerte! Jerry, ¡Por una vez en tu por puta favor, vida! basta ya. Convivir juntos permitió que el hijo acabara redescubriendo a su padre, al que nunca había conocido realmente. ¿Por qué has tenido que estar enfermo toda tu vida, Giuseppe? ¿Eh? ¿Por qué has tenido que estar enfermo? Cuando ese policía loco amenazó con dispararte, te aseguro que me alegré, lo juro por Dios, me alegré, estaba encantado. ¿Y sabes por qué? Porque por fin se había acabado, ¡se había acabado! Tras su paso por prisión, Jerry Conlon se convirtió en miembro de Amnistía Internacional, participando muy activamente, por ejemplo, en la denuncia de las torturas que sufrían los prisioneros de Guantánamo. Yo fui encarcelado en Inglaterra siendo irlandés, pero eso me hizo madurar, me politicé y me fui haciendo más consciente de mi pasado y de mi cultura. Mucho más consciente de lo que era antes de que ocurriera todo esto. Falleció de cáncer en 2014, al igual que otra de las integrantes de los Cuatro de Guilford, Carol Richardson, que murió en 2013. Paddy Armstrong, por su parte, también escribió un libro contando sus experiencias en la cárcel y actualmente vive en Dublín. Mientras que el cuarto miembro del grupo, Paul Hill, se fue a vivir a los Estados Unidos y allí acabó casándose con Courtney Kennedy, la hija de Robert Kennedy. Como decía Antonio, En el nombre del padre fue un éxito en todo el mundo y obtuvo en total 7 nominaciones a los Oscar, entre ellas algunas de las más importantes: Mejor película, Mejor actor para Daniel Day-Lewis y Mejor director para Gene Sheridan. No ganó ninguno, ya que aquel fue el año de La lista de Schindler y Filadelfia, pero En el nombre del padre al menos pudo consolarse con el Oso de Oro a la mejor película que obtuvo en el Festival de Berlín de aquel año, 1994. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Hora de marcharse y lo vamos a hacer con nuestra habitual versión de una canción de cine. En este caso es la cantante y actriz Sally Mays la que canta a su manera un tema de la película Un día en Nueva York, Prehistoric Man. Saludos de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima. I want a happy ape with no English drape, a prehistoric man. Top hat, bow ties, he simply wore no ties. Bare skin, he just sat around in nothing but bare skin. I really love bare skin. Some guys care a lot for me, but my excitement they can't stand. Because I still await my primitive mate. We had a day since the world began. My prehistoric man. Oh, no psychoanalysis. He never knew what made him tick. He never paid, it seems, for telling his dreams. For prehistoric dick. Jitters, jitters. He never had jitters, no repression. He just believed in free self-expression. We love self-expression. He had honest calluses, he never worked to pile up dough. Someone like you and me, no altars had he, simple and free in the long ago. A nice Neanderthal, a Cro-Magnon prehistoric man. Beep bop, beep bop, beep bop, beep bop.
Cadena SER. La radio.